Vamos a dar inicio, ya lo habíamos comentado ya hace algún par de días, a una serie de conversaciones para hablar de psicología, del comportamiento humano, de cómo poder ayudarnos, porque estamos convencidos y queremos hacer un aporte, ¿no? Queremos sumar en los tiempos que vivimos hoy día. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, el tema de la salud mental va a ser un tema que no va a quedar pendiente, está pendiente y va a tener que desarrollarse luego de lo que hemos vivido en periodo de pandemia. Durante la jornada del día de ayer, en estricto rigor, hubo un hecho que llamó muchísimo la atención. Yo los quiero invitar a ver parte de las imágenes que están viendo BioBio TV y se los voy a narrar a quienes están escuchando la radio en este momento, que en un mall en Santiago, específicamente, si no me equivoco fue el Plaza de Espucio, específicamente hubo una larga fila y aglomeraciones. Y uno se preguntaba por qué. Bueno, estaban repartiendo vacunas para el COVID. No, era una tienda que se llamaba The Line. Iba a haber una oferta de zapatillas. Pero no cualquier zapatilla. Cuando hablamos de este tipo de zapatillas, la mayoría eran jóvenes, adolescentes, o sea, el máximo de edad podría ser 23, 24 años, de acuerdo a las imágenes que se logra ver. Me atrevería a decir que por lo menos un centenar de jóvenes hizo esta fila, algunos con distanciamiento social, otros no con distanciamiento social, etcétera. Llegaron hasta precisamente ese lugar para poder comprar estas zapatillas que cuestan entre 100, 140 mil pesos aproximadamente. O sea, estamos hablando en dólares de entre 150 y 200 dólares el par. Uno cuando ya supera los 35, los 40 años, no sé si gasta eso en zapatillas, digamos. Pero bueno, es un hecho de la causa. Es por eso que hemos invitado a nuestro psicólogo Claudio Cornejo, que está con nosotros acá en el Trasnoche de la Radio, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de estar aquí en este humilde programa de cada noche. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Mauricio, muy bien. Gustoso estar otra vez con ustedes y poder conversar estas cosas que son de interés cotidiano y sirven, por último, para entender un poco lo que pasa en el mundo y lo que pasa precisamente en los malls en estos días, como tú señalabas. Oye, mira, lo que pasa es que esto yo me gustaría también analizarlo hasta desde un punto de vista sociológico, digamos. Estamos en pandemia, donde se pide que la gente no salga, pero esto lo movilizó a los jóvenes. Hay una etapa en la vida también donde nos creemos superhéroes y donde nada nos puede pasar y todo lo que venga lo vamos a enfrentar, digamos. Y esto los expone a riesgo en ocasiones que son innecesarios, como este caso, ¿no? Sí, obviamente nos creemos superhéroes en esa edad, después nos dando cuenta que ya no es tan héroe hasta que llega un momento en donde como que uno se baja del planeta y mira cómo los demás funcionan y uno se pone un poco más crítico o más reticente o con más cuidado frente a las cosas. Y por eso aquí leía el portero chileno Claudio Bravo en un titular decía: es increíble que una prenda pueda reclutar tantos idiotas y en un mismo lugar. Y si pensamos eso, obviamente es la primera sensación que uno le da, ¿no es cierto? Esa sensación de cómo estos pelotudos, estos cabros andan haciendo esas tonteras. Sin embargo, hay que detenerse un poco para revisar. Hoy en la mañana estuvieron los matinales todos hablando acerca del mismo tema, y muchas horas, quizás porque no había temas más interesantes, porque obviamente en principio molesta ver que jóvenes estén haciendo eso, habiendo tanto esfuerzo, u otros jóvenes haciendo fiestas clandestinas, etcétera, etcétera. Sí, algo está mal, pero como tú lo dices desde el punto de vista más sociológico, ¿qué ha ido pasando? Que los padres no tienen injerencia mayor sobre estos jóvenes. Y obviamente también, si pensamos en lo punitivo, en crear más control social sobre las personas, y especialmente sobre los jóvenes, sobre los adolescentes, termina siendo más bien aversivo, contraproducente, porque la tendencia, como señalabas tú, es a rebelarse y generalmente cuando atacamos, la respuesta inmediata, primera, es atacar, responder de la misma manera. Entonces, pareciera que estamos frente a una sociedad en donde, primero, la empatía, y en esa edad es muy poca. Por otro lado, los que tenemos más edad tampoco entendemos de empatía, porque se nos olvida que quizás fuimos iguales que pensarían nuestros padres cuando nos poníamos rebeldes en la casa, cuando decíamos qué tontera, o cuando creíamos que teníamos la verdad absoluta, que es el proceso que se da en los jóvenes desde los 10 años, 11 años, 9 años incluso, cuando aparece el pensamiento formal que se llama,
que tenemos la capacidad de entender todo como un adulto. Sin embargo, no tenemos la capacidad de controlar el pensamiento, ni menos de controlar las emociones. Entonces, cuando vemos a estos jóvenes, jóvenes, ¿sí? Sí, perdón, Claudio, no, es que lo que pasa es que te quería contar un dato para la conversación que me parece interesante, porque no tan solo un fenómeno chileno, porque nos acota Francisco de Nueva York, que pasa exactamente lo mismo cuando salió las nuevas zapatillas del modelo de Michael Jordan, y sobre todo también cuando salió el PlayStation 5, por ejemplo, donde la gente se aglomeró de manera increíble. Recordemos, en uno de los países donde ha tenido más muerte, el COVID ha cobrado más vida que la guerra mundial, en el fondo. Entonces, es muy humano, parece que bajar la guardia, la barrera, de naturalizar algunas cosas, como por ejemplo la pandemia, y perder el miedo, ¿no? Lo mismo ha ocurrido en otras áreas, pero cuando estamos hablando de esto, particularmente el tema sanitario, de que parece que no fuera tanto porque no nos afecta tanto. Esa es la sensación que queda. Sí, obviamente. También hay muchos mensajes que hemos escuchado en televisión, y incluso hay gente que no cree que esto sea cierto, que son manos negras que manipulan el mundo, etcétera, etcétera, hasta esos planes conspirativos contra las personas, contra los gobiernos, contra qué sé yo. Hay un montón de teorías que dan vueltas, que están en el inconsciente colectivo ya a esta altura, y que van generando esa sensación de quizás esto no es tan terrible. Yo lo diría de otra manera. Quizás también hemos ido aprendiendo a convivir un poco más con el virus, quizás corriendo demasiado límite, obviamente, en algunos sectores, especialmente los jóvenes, que son los menos dañados en términos prácticos. Y como la empatía no está funcionando tan bien todavía en ellos, no logran tener alcance de que se puedan contagiar familiares. Si pensamos, las medidas de gobierno, de Estado, también apuntan un poco a flexibilizar. ¿Hasta qué punto? El Ministerio de Educación dice que vamos a volver el 1 de marzo. Entonces, hay un montón de cosas que indican que pareciera que esto no es tan terrible, o si es terrible, tenemos todas las armas para enfrentarlo. Por otro lado, ha aumentado a mil y tanto la cantidad de fallecidos en las 24 horas, lo que significa que uno se enreda un poco en eso. Y la vida hay que vivirla, y hay que seguir viviéndola. Y los jóvenes, obviamente, la vida la van a vivir a concho, dentro de las posibilidades que están teniendo en los tiempos. Pese a que ande toque queda, pese a que pasen un montón de cosas. Claro, ¿sí? De hecho, durante el día de hoy, la autoridad sanitaria llegó precisamente hasta el lugar, clausuró la tienda por no respetar las instrucciones, dice. Hubo un llamado oficial de parte de la tienda, sino que asistieron en base a rumores, no hubo llamado, dice. Dicen las zapatillas tienen buenas reventas, hay una serie de explicaciones. Pero hay una reflexión que me parece súper interesante, porque la autoridad aquí fue súper dura, y me parece muy bien, porque esto es una cuestión seria, el tema de la pandemia. Esto no es un resfrío más, es una pandemia a nivel mundial. Pero no es tan dura, por ejemplo, cuando se ven las micros llenas o se ve el metro lleno, cuando es el rol de la autoridad que debiera despejar aquello. Entonces ahí es donde se producen inconscientemente, a mi juicio, este cruce de comunicación entre las personas que las confunde. O sea, yo puedo andar achoclonado en la micro para ir a trabajar, etcétera, pero no me puedo ir a comprar zapatillas. Es extraño. Y ahí me das gestos como sensaciones de injusticia, de que esto es para algunos y no para todos, etcétera, ¿no? Sí, obviamente es así, porque incluso en las vacaciones, quien tiene más poder económico puede viajar en automóvil, en helicóptero, en otros tiempos, ¿no es cierto? Porque estoy protegido, pero la persona de más escasos recursos, que siempre está siendo maltratada por 100.000 cosas, tiene que viajar en un bus, en una micro, escondido en un camión, en San Bernardo, es decir, buscando lograr hacer lo que todos más o menos hacen, pese a que estemos en esta pandemia. Por eso las medidas son contradictorias, porque por último podríamos decir ya, salgamos todos a la calle y sigamos educando a conciencia y en profundidad. Pero estas dos líneas, como tú señalas, de la sanción, lo punitivo, que no llega a todos, sino llega a algunos sectores, fundamentalmente a los más desposeídos, en donde más se les hinca el diente, por decirlo de alguna manera, y en donde la respuesta generalmente es más agresiva, precisamente por lo mismo. En cambio, otros que tienen, u otros que tenemos algún mejor pasar, las cosas se nos hacen más fáciles.
Por eso yo creo que, pero en el caso de lo que tú dices acá, pagar 100.000 pesos por una zapatilla no significa tampoco que tengan gran poder económico, sino que el tener una zapatilla de esas o la vestimenta tanto te da un poder, un estatus, porque de repente somos una sociedad bastante vacía, en donde no está privilegiado, no está potenciado el desarrollo personal, el crecimiento personal. Y cuando me encuentro sin zapatillas, ¿quién soy? Cuando me encuentro sin la ropa de moda, ¿quién soy? Y no solo a nivel de jóvenes, sino a nivel de todos nosotros en general, porque es una sociedad consumista, donde valemos por lo que tenemos, no por lo que somos. Claudio, cuando vemos a esta generación de chiquillos, ¿no? que fueron criados bajo un modelo económico determinado, ¿no? Que se tomó como sociedad, de libre mercado, etcétera, o que tomaron alguno y lo impusieron, bueno, como quieren interpretarlo, ellos no conocen otra forma tampoco, po. O sea, ellos son de una generación de comprar automáticamente, donde el estatus está en la ropa y donde le da cierta relevancia socialmente, no como generaciones anteriores, como nos contaban nuestros padres o nuestros abuelos, de que los primeros zapatos los tuvieron cuando eran más grandes, que siempre andaban de short, digamos, etcétera, y que se heredaban los zapatos. O sea, hoy día es casi impensado que el hermano mayor teje las zapatillas, digamos, ¿no? Estamos en la sociedad un poco desechable, y para ellos es la naturalidad. Sí, entonces, ¿quién puede lanzar la primera piedra aquí para culparlos? Porque son producto de todos los cambios culturales, económicos, que apuntan precisamente a eso, a que vayamos consumiendo, porque eso mueve una sociedad, una cultura, mueve la economía, mueve todo. Y los chiquillos aquí son el fiel ejemplo del producto de que se ha hecho bien la pega desde el punto de vista económico, en donde son capaces de jugársela al 100% y sacar plata que no tienen para poder comprarse zapatillas. O sea, el modelo económico está funcionando perfecto. Pero después lo criticamos. Es una buena pregunta, porque en muchas ocasiones, o sea, estamos hablando de que perdónenme, no es que yo critique que las zapatillas sean caras, no, cada uno puede comprar lo que quiera, digamos, yo soy partidario siempre de la libertad de las personas, pero esto vale la mitad de un sueldo mínimo en Chile, aproximadamente, y muchos de estos jóvenes no tienen trabajo, o si tienen ingresos familiares, te aseguro que no son de los mayores, digamos, porque el que tiene muchos ingresos quizás no va a la tienda a buscarla, sino que la pide por internet o tiene otro mecanismo de compra, y no va a esa tienda que está en un sector que es bastante más popular que la comuna de la Florida, sino que va a otros sectores donde no llegan las cámaras, y a lo mejor está la misma aglomeración de pronto, ¿no? Pero fue en este caso. El tema económico, el gasto, el invertir, el endeudarse de pronto por esto, ¿no? Sí, porque obviamente lo que interesa es jugársela al 100%. Además también se ha trabajado en los sectores más deprimidos socialmente, económicamente, que todavía queda mucho de eso, es pasémoslo bien hoy. El futuro no está tan asegurado, entonces mejor asegurémonos comiendo bien ahora, teniendo ropa buena ahora y chuteamos las deudas para adelante. Pero eso corresponde a todo un modelo económico, político, de gobierno A, B, C, no importa qué gobierno, pero está en nuestra cultura. Entonces cuando Claudio Bravo profundizaba un poco más en su comentario, es increíble que una prenda pueda reclutar tantos idiotas en un mismo lugar. Como te decía, la sensación que todos sentimos. Pero después el portero chileno Claudio Bravo, él representa en marcas también. En su camiseta representa el modelo. Exacto. Y los jóvenes generalmente quieren ser como Claudio Bravo o quieren ser como el otro deportista. Entonces en ellos también va la misma carga. Ellos también convocan gente, ellos también convocan como imagen, no como personas, pero como imagen convocan equipos, los de arriba, los de abajo, los del medio, y se van formando tribus urbanas que se ponen unas en contra de otros. Es decir, está tan atravesado este modelo del exitismo desde la apariencia, desde lo económico, desde lo que parezco tener, que no se salva ni el deporte. Fíjate que acá hay un auditor que me hace una reflexión que me parece interesante, ¿no? Que hoy día no se permite reunir a más de 10 personas en un templo para la celebración de una misa o de una ceremonia, pero sí se permite que las tiendas, por ejemplo, puedan estar relativamente llenas o se abren los malls. Estamos en una caja de zapatos y yo creo que por primera vez la humanidad se ha visto con esta encrucijada, ¿no? Cómo mantener el modelo y el desarrollo económico que por tantos años funcionó,
pero sin estos efectos tan naturales que son los contagios, porque es una cuestión natural para el hombre, digamos. Siempre hoy y habrá contagio, transmisiones de virus, etcétera, pero que nos dejó completamente en jaque. Entonces, ¿qué se impone ahora? El modelo, la salud, cómo nos proyectamos, qué es lo que viene, varias preguntas. Sí, porque obviamente quedamos en esa encrucijada. Entonces, tal como dice el auditor en su comentario, obviamente pareciera que lo económico tiene más relevancia que lo espiritual o el desarrollo personal. O por último, el deporte en una plaza donde hay 20 chiquillos haciendo deporte. Entonces aparecen las cámaras inmediatamente y dicen, esos 20 chiquillos están reunidos ahí, pero no importa si están en el mall, como tú señalas, o como señala él. Si aparece un pastor con 20 personas, o un sacerdote con 20 personas en un templo, inmediatamente las cámaras. Pero no nos fijamos, como también decías tú, la micro, el metro va lleno. Es decir, obviamente se privilegia lo económico. Está bien. Uno no puede dejar de reflexionar que son estos mismos chicos los que exigieron cambio en la educación, exigieron una modificación del modelo, que quieren educación gratis, de calidad, etcétera, digamos, que me parece muy bien. Los jóvenes siempre han sido propulsores de cambio en la humanidad, pero ese mismo joven que quiere la educación gratis, mejores colegios, mejores escuelas, de pronto es el mismo que está comprando estas zapatillas a 150.000 pesos, o a lo mejor estamos estigmatizando por un segmento así, digamos, a todos los jóvenes que no son iguales. Sí, bueno, primero estamos estigmatizando porque nuestra conducta siempre es etiquetar y siempre quedamos con lo negativo por sobre lo positivo. Es decir, ¿cuántos jóvenes habrán en Chile que no han aparecido en ninguna cosa? Es decir, aparecen 50, 100, 200 en una discoteca, aparecen unos cuantos por acá, pero ¿cuántos son los miles de jóvenes que están en sus casas haciendo las cosas bien? Entonces, primero, estigmatizar a los jóvenes, porque siempre los jóvenes nos sacan roncha, nos complican su forma de pensar. Pero además, a propósito de lo que tú dices, para ser adulto, cuando yo hablo con jóvenes, papás en la consulta, el joven está en formación. Por eso esas contradicciones. Por eso puede tener un discurso muy claro y coherente y al rato estar haciendo todo lo contrario. Porque todavía su desarrollo de la corteza frontal no está tan bien desarrollada para poder ser consecuente. La consecuencia se va desarrollando con los años y hasta por ahí nomás. Es decir, nosotros somos consecuentes teniendo 60, 70, 80 años. Entonces exigimos que el joven sea consecuente. Nos escriben de Australia y nos mandan una foto, dice, este es el closet de mi hijo, nos manda una foto, la parte de abajo, un closet que debe tener unos 50 pares de zapatillas, fácil, y dice, y cuestan arriba de $1.000 australianos. Entonces, claro que hay un tema con las zapatillas sociológicamente. Y la otra pregunta que me hacen también, otro oyente, dice, bueno, pregúntale qué rol juegan los padres en esto, po. Y tiene toda la razón, porque yo una vez me acuerdo con mi hijo, que yo tengo un hijo de 18 años que salió del colegio este año, y una vez me dijo, papá, vamos a ver zapatillas, y me mostró esas zapatillas, casi me desmayé. Dije, estáis loco, dije, ¿cómo esto te ocurre? O sea, pero claro, ahora, si los padres acceden, o tú lo apoyas y lo apañas, bueno, yo creo que hay una responsabilidad compartida también, ¿o no? Sí, obviamente, en teoría hay una responsabilidad compartida, pero en la práctica es cada vez menor el rol que están teniendo los padres. Están trabajando todo el día con el estrés del trabajo, llegar a la casa, hacer 100.000 cosas, mantener la familia, velar por 100.000 cosas y además educar a los hijos. Y terminamos educando a los hijos generalmente cansados, agotados desde la sanción. Te quito esto, te quito todo otro, le quitamos play, le quitamos el permiso para salir a tal lugar. Pero ¿y qué hace el chiquillo en el día que está solo? ¿Cómo se organizó? Por eso están las escuelas, los colegios con jornada escolar completa. Que yo trabajo en educación también, antes yo fui profesor, y cuando empezó esto la jornada escolar completa, se inventaron un montón de prácticas pedagógicas para hacer más lenguaje, más matemática. Otros generaron talleres para manualidades, cocina, etcétera, buscando cómo completábamos ahora las 44 horas si antes eran 30. ¿Por qué? Porque había que tener los chiquillos en un tema que es muy interesante. Lamentablemente el tiempo ya nos apremia, que vamos a tener que abordar.
porque tú mismo dijiste, ¿no?, que el modelo hizo que tuvieran más tiempo en el colegio, para que los papás trabajaran, para que los mantuviesen, para que tuvieran mejor vivir, etcétera. Pero hoy día se produjo el reencuentro de la familia y se dieron cuenta que las casas son chicas, de que no tienen patio, de que 5 personas en un departamento es invivible, de que convivir tan cercanamente no es sano para muchos, y se produce todo. Hay un tema, ya hoy día están viviendo algunos conflictos, están apareciendo conflictos en el entorno de la familia, como la violencia intrafamiliar y otros, que antes no se veían o se ocultaban o se aplacaban por la distancia, porque estábamos todos separados, todos concentrados en la pega, o el otro en el colegio, y con suerte se juntaban a comer, si es que comían juntos, y a dormir, lo ocupaban como techo, y hoy día le ha tocado convivir. Agendémoslo ya para la otra semana que conversemos, Claudio. Tú te vas a estar en Santiago ya la próxima semana, ¿no? Sí, estoy ya desde la casa conversando. Así que, oye, Claudio, problema. Te quiero agradecer la gentileza que has tenido con nosotros. Tú eres oyente del Trasnoche, así que eres parte del equipo, ¿ah? Muchas gracias. Cuídate, estamos hablando. Listo. Saludos a todos y que estén muy bien. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Bueno, tuvimos que rápidamente ir a las noticias. Claudio Cornejo, el psicólogo, hablando de salud mental, acá en el Trasnoche de la radio. Trasnoche de la radio con Mauricio Barrientos. Más 569-900-7888. Si no estás informado, no puedes tener opinión. Bio Bio, la radio, presenta El Informador. Bueno, y así llegamos al resumen de noticias de las 2 de la madrugada aquí en la radio. Se lo contamos durante el día. El gobierno reaccionó al anuncio de la comunidad de Temucuicui sobre la conformación de una policía mapuche comunitaria en la zona con fines de autodefensa. El Ejecutivo señaló que la facultad de uso de las fuerzas corresponde solo a las policías. El informe es de Gabriel Vallejos desde Radio Bio Bio en Temuco. El anuncio se da tras la reunión de dirigentes y comunidades mapuches en Temucuicui, en la comuna de Ercilla, motivada por el allanamiento antidrogas que terminó con la muerte de Luis Morales Balcázar, inspector de la PDI. Jorge Huenchuyán Huerquén, de la comunidad autónoma Temucuicui, manifestó que tienen derecho a la autodefensa, asegurando que han sido víctimas de violencia estatal. Claramente el mapuche tiene derecho a defender su soberanía territorial empleando los recursos existentes en nuestro territorio, y se reivindica la autodefensa mapuche producto de nuestra comunidad sufrido violencia estatal sistemática. El Ejecutivo respondió y fue el vocero de gobierno Jaime Belolio quien dijo que la facultad del uso de la fuerza recae solo en Carabineros y la Policía de Investigaciones. Cuando se forma un Estado, se le entrega la facultad del uso de la fuerza legítima a los policías. Entonces no puede haber otra policía que no sea en ellas. Cosa distinta es que puedan haber grupos de seguridad, así como existen en las comunas y en distintas partes. Además, la comunidad llamó a un pacto social en materias de autodeterminación y soberanía territorial, emplazando al gobierno para conformar una comisión de esclarecimiento histórico, condicionando a esto el logro de la paz en la Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio. Y entre un 70 y un 80% de quienes son del rubro gastronómico retomarían sus funciones desde este lunes, luego de informar que Los Ángeles, la región del Biobío, saldrán de la cuarentena total. Fueron casi 6 semanas con esta medida de confinamiento, pero previo ya habían tenido complicaciones el gremio debido a la pandemia y a las restricciones que esta impuso. Por esto se hicieron diversas manifestaciones, al igual que la entrega de comunicados y cartas a las autoridades exigiendo más atención para las consecuencias que se estaban viviendo. El vocero de la agrupación gastronómica de Los Ángeles, Juan Andrés Aravena, destacó la noticia e indicó que debido a la imperiosa necesidad de trabajar, cerca del 80% de los integrantes retomarán sus funciones. Felices. Esto es una muestra de que el trabajo en conjunto tuvo efecto. Empezamos a trabajar con el comercio, con el turismo, con las galerías comerciales. Entonces, esa unión fue la que en realidad nos sirvió para al momento de conversar. Estamos en todas las condiciones para poder salir de la cuarentena total en la que ya estábamos. Sí, estamos conversando obviamente con los colegas y esto no es de un día para otro. Ya sobre el 70-80% van a estar trabajando el día lunes.
Indicó además que no ha sido solo de esa área quienes han trabajado, sino que han unido a los comerciantes en general, incluyendo el turismo. El alcalde Esteban Cauce hizo un llamado a la población para que este avance se mantenga y no se deba enfrentar una nueva cuarentena. Recordemos, será de manera obligatoria de 4 semanas. El Ministerio de Salud me ha comunicado que la comuna de Los Ángeles entra en fase 2, lo que va a permitir reanudar algunas actividades comerciales, pero también esto significa una tremenda responsabilidad para todas y todos, con acciones que debemos realizar desde el punto de vista de la prevención aún más intensas para evitar caer nuevamente en cuarentena total como estuvimos casi 2 meses, sabiendo lo complicado, lo difícil que ha sido para muchas personas, para muchos pequeños y medianos comerciantes. Recordemos que hace un tiempo se anunció el plan de vacaciones que permite a las personas que viven en zonas en fase 2 poder salir. Por esto se ha insistido en ser responsables y empáticos para que los casos no vuelvan a incrementar y si se puede mantener al menos la fase de cuarentena parcial que rija en transición. Y en el exterior, la justicia brasileña condenó este jueves al diputado Eduardo Bolsonaro a indemnizar a un periodista por daños morales por haber afirmado que intentó seducir a una persona para obtener información prejudiciales contra su padre, el presidente Jair Bolsonaro. La indemnización fijada por un juez de primera instancia es de 30.000 reales, unos $5.600. Según la sentencia, el legislador de 36 años ofendió la honra de la reportera Patricia Campos Melo, poniendo en duda la seriedad de su trabajo periodístico y de su empleador, el diario Folha de São Paulo. Eduardo Bolsonaro hizo estas declaraciones en mayo del año pasado en una transmisión en YouTube y agregó que Campos Melo, una profesional con varios premios por su labor periodística, tuvo un ascenso por publicar noticias falsas. El propio diputado publicó luego esas declaraciones en su cuenta en Twitter. El legislador apuntaba en particular a una investigación del diario Paulista en el que participó Campos Melo sobre una organización que difundió noticias falsas por WhatsApp contra la izquierda del Partido de los Trabajadores durante la campaña electoral del año 2018 que acabó ganando su padre. Agregó a continuación que Campos Melo había intentado seducir al empleado de una empresa de marketing digital para obtener información. El juez a cargo de este caso estimó que Eduardo Bolsonaro, al ocupar un cargo de importancia en la escena nacional y siendo hijo del actual presidente de la República, por razones obvias, debe tener más cautela en sus manifestaciones. Un gran día, escribió la periodista al comentar el fallo que puede ser recurrido por el condenado. Santiago hasta ahora tiene una temperatura de 17,2 grados con un 76% de humedad. Calama está despejado, 10 grados, 43% de humedad en este momento, de acuerdo a lo que informa la Dirección Meteorológica de Chile. En tanto, Temuco tiene cielos despejados, la temperatura de 16 grados con 94% de humedad. A esta hora, de acuerdo a lo que informa Medoweather, en el resto del mundo, donde están sintonizando el programa de la radio y están comenzando una nueva jornada, en Berlín, Alemania, son las 6 de la mañana con 9 minutos. La temperatura de 11 grados y los cielos están con nubosidad parcial. Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones. Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Tus mensajes de texto, audio y video al más 569-9200-7888. En Bio Bio, 24 horas informando con exactitud y veracidad. Lovalledor informa. Iniciamos la temporada de verano con una increíble y variada oferta de frutas frescas recién cosechadas, saludables y económicas para el consumo de los chilenos. Pero cuídate y cuídanos. Cumple con todas las medidas sanitarias que te exigimos, especialmente la mascarilla cubriendo nariz y boca. Úsala y exígela. Mercado Mayorista Lovalledor. Alimentamos el crecimiento de Chile. Desde las profundidades del mar Antártico nace Omkril para ayudarte a cuidar tu corazón naturalmente.
OnKrill, cápsulas blandas de aceite de krill. Una nueva generación en omega 3. OnKrill, gracias a su especial formulación, aporta omega 3, que es altamente aprovechado por el organismo, contribuyendo a tu bienestar y sin ese desagradable sabor a pescado. OnKrill, de Laboratorio Pasteur, es mucho más que un omega 3. Encuéntralo en las principales farmacias del país y empieza a cuidarte ya. Con solo un clic, ponte en forma en CompraWeb. Máquina trotadora eléctrica 100 feet modelo 30T, antes 609.990 pesos. Ahora 449.990 pesos. Un 26% de descuento. Esta y otros modelos puedes llevarla en hasta 12 cuotas, precio contado. Visita compraweb.cl. El trasnoche de la radio con Mauricio Barrientos.